La semana pasada dimos, o sea, ahorcación y eso, o sea, Quemadura también, digo, profe. quemaduras y Quemadura, está suicidios. bien. Y está bien. Y la semana pasada, esta semana, ayer que dieron, Profe, dimos aborto, nacimiento. eso, perfecto. Entonces estamos bien, me faltaría esto nomás. Muy bien. ¿Cuántos somos en el curso? Voy a ver, profe. Bueno, voy a ir empezando ya en la clase, voy a ir compartiendo entonces un minutito. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe, Sí. se ve. 27 dice la plataforma que somos, profe. Bueno, bueno, son, a ver un poquito. Y si vamos a empezar y 10, así le damos 4 minutitos más a los compañeros que ingresen, porque ya nos queda un par de clases más nomás y después ya tenemos el último parcial, me parece, ¿verdad? Así es, profe. Está terminando. ¿Quién tiene problemas con el promedio? ¿Está Creo que todo estamos bien? todo bien, profe. Creo que estamos todo bien Ajá. acá, profe. Bueno, perfecto. Porque después ya no hay prácticamente lugar para exposición, así que este es el momento de, si alguien necesita algo, recurrir a esa exposición. Bueno, vamos a ver entonces esto. Me van a disculpar si por un momento no me sale bien la voz. Bueno, entonces vamos a ver este capítulo, que es un capítulo grande dentro de lo que es la medicina legal, que es la sexología médico-legal. Entonces estudia todas las cuestiones relacionadas con el sexo desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista médico, sociológico, jurídico, inclusive antropológico. Entonces, ¿qué es la sexología médico forense? Entonces, es una rama de la medicina legal. Es una rama de la medicina legal que se dedica al estudio de los conocimientos que se tienen con respecto al sexo en los distintos aspectos que incluye la sexología, pero dentro del ámbito de la justicia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay múltiples visiones con respecto a al diagnóstico de sexo. Uno de ellos es el sexo biológico. El sexo biológico tiene otra vez distintas formas de ser determinado. Justamente hoy justamente estaba escuchando en el noticiero que no sé si es una diputada o una senadora que quería este, revisar el programa científico, no sé si vieron en las noticias, quería revisar el programa del Congreso de Psiquiatría, que iba a referirse justamente con respecto a este tema, ¿verdad? Y imagínense ustedes que nosotros, siendo médicos, tenemos a veces dificultades para comprender bien estos términos. Esta senadora o diputada quería que el Senado evalúe el programa para ver si no se contradecía con las buenas costumbres del Paraguay. O sea, totalmente desubicada esa mujer, ¿verdad? Esto es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Vamos a ver acá que el sexo biológico es una forma de encarar nada más el sexo, porque hay también sexo psicológico, sexo social. Entonces, el primer detalle es este. Sexo biológico puede ser determinado por distintas maneras. Primero, el cromosómico. Ustedes ya saben que desde el punto de vista cromosómico tenemos un sexo masculino y femenino. El sexo masculino tiene los cromosomas sexuales XY, mientras que el femenino XX. Eh, Existe un sexo cromatínico. Entre la cromatina, las mujeres
tienen el corpúsculo de Barr, los varones no tienen eso. Existe otro sexo que es el sexo endocrino. Está definido por las gónadas, que los varones tienen los testículos y las mujeres los ovarios. Hay que tener en cuenta que justamente existen situaciones en las que esto no es muy claro, ¿sí? Pudiendo persistir en una persona ambas gónadas. El síndrome, el sexo genital, los genitales externos e internos. Ustedes sabrán que existen actualmente múltiples tipos de cirugías en la que este sexo genital se puede modificar. Y después está el sexo morfológico, que está determinado por algunas características que son propias de un u otro género. Por ejemplo, el tamaño del cartílago tiroides, el tamaño de la nuez de Adán, el tamaño de las manos, la disposición de las venas superficiales, sobre todo de los miembros superiores, los diámetros pelvianos, las estructuras de los distintos huesos, sobre todo de la pelvis y de la cabeza, que son características de un género u otro, pero a veces no es tan manifiesto. Ven ustedes entonces cómo existen distintas formas de determinar este sexo biológico. Pero existe otro tipo de concepto del sexo que es el sexo psicosocial, que está formado entonces por el sexo psíquico, que es la conciencia que tiene una persona de su pertenencia en un u otro sexo. El sexo social. El sexo social es el rol que le atribuye la sociedad a cada individuo. Por ejemplo, a un nenito, a un varoncito se le regala una pelota, a una nenita se le regala una muñeca o juego de cocina, etcétera. Son entonces los roles que le atribuye la sociedad del sexo social, que va influyendo también en ese otro sexo que es el psíquico y también, en menor medida, pero también influye en el sexo biológico. Y la sociedad en sus distintos estamentos le va a dar el rol social a ese individuo, en la familia, en el trabajo. Vean ustedes que, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas ahora se aceptan mujeres, pero la tarea que se le encarga a una mujer no es la misma que la que se le encarga al varón. Y después está el sexo jurídico, que es aquel que está, con aquel el sujeto está registrado en el registro civil. Y eso a su vez está determinado con el certificado de nacimiento. Por eso que es muy importante evaluar bien al recién nacido, porque hay casos en los que los genitales son ambiguos y es un dilema a veces definir el sexo de un recién nacido. Entonces ese es el sexo del punto de vista jurídico. Anoten entonces esto, ¿eh? ¿Cómo dividimos? ¿Qué es la sexología? ¿Qué es la sexología médico-legal? ¿Alguna duda con respecto a eso? No, profe, todo claro. No, profe. Bueno, entonces, ¿cómo clasificamos? Anoten sexo biológico y dentro de sexo biológico otra vez esto, cromosómico, endocrino, genital, morfológico. Y el sexo psicosocial, ahí lo dividimos en psíquico, social y también vamos a ingresar acá el sexo jurídico. Así como cualquier rama de la medicina legal, la sexología médico-legal tiene otra vez distintos capítulos. Dentro de estos capítulos vamos a tener un capítulo muy grande, que es el que se dedica a los delitos contra la integridad sexual, el contagio de enfermedades venéreas, los trastornos de la personalidad que derivan de las desviaciones o cambios de orientación del instinto sexual, los estados intersexuales, la impotencia sexual. Entonces son varios y puede haber otros capítulos, pero yo entresaqué estos que son los que más frecuentemente el médico forense evalúa.
de ellos de lejos es los delitos contra la integridad sexual. Los trastornos de la personalidad derivados de desviaciones o cambio de orientación a veces son ya se va adaptando al ritmo de la vida social nuestra, digamos. Ya nadie considera que es un loco, por lo menos no lo agrede a una persona que está trasvestida, por ejemplo, ¿verdad? Pero esos son entonces capítulos que antes eran considerados severos trastornos. Ahora como que nos vamos acostumbrando, ya no lo vemos como tal, así, ¿verdad? Inclusive eh, imponen, estas personas se agrupan e imponen que sus derechos sean respetados, ¿verdad? Pero bueno, anoten estos también como capítulos de la sexología médico-legal, delitos contra la integridad sexual, los contagios de enfermedades venéreas, los trastornos de la personalidad que derivan de los cambios de orientación del instinto sexual, la impotencia y los estados intersexuales. Dentro entonces de los delitos contra la integridad sexual tenemos que tener en cuenta que es la violencia sexual. ¿eh? Es un delito jurídicamente reprochable en la que la víctima puede ser de cualquier sexo, cualquier edad, cualquier condición sexual. Eso también varía con respecto a las distintas culturas. Cuanto nosotros consideramos una cultura primitiva, aquel que considera, por ejemplo, que la mujer es una propiedad del hombre y que el hombre le puede, ya sea su padre, su abuelo, su tutor, le puede definir todas las pautas de su vida, quién va a ser su esposo, qué tiene que hacer, etcétera. Para esas sociedades que viven esa forma de ser, bueno, les resulta eso normal, pero bueno, en nuestro ambiente eso puede ser considerado como una violencia sexual. Dentro de esos delitos contra la integridad sexual, tenemos los delitos contra la autodeterminación sexual, los delitos contra la libertad sexual y los delitos sexuales propiamente dichos. Anoten eso. ¿Cuál les parece a ustedes que sería un delito contra la autodeterminación sexual? Profe, ¿no sería como se autopercibe la persona? Sí. ¿Y cuál sería el delito? Sí, profe. Antes, por ejemplo, se hacía mucho ese de que cuando una persona se autoidentificaba como homosexual, se le garroteaba y eso. No Puede sé si sigue ser. habiendo, pero antes había mucho de Y, eso, profe. no sé si sigue habiendo, pero antes había, sí, cierto es. Cierto es. Delito contra la autodeterminación sexual, una persona, por ejemplo, como decís vos, tiene tendencia a la homosexualidad y no se le permite desarrollarse como tal, ya sea eso de parte de su familia, de otras personas. ¿Cuál sería un ejemplo de delito contra la libertad sexual? El acoso no sería, profe. Sí, puede ser, sí. Ese sería ya un delito sexual. La explotación sexual. Exactamente. Justamente acabamos de, hoy también, hoy o ayer, habíamos visto también en los noticieros que habían rescatado a 4 mujeres que estaban ahí por la frontera que eran explotadas sexualmente. Entonces vean ustedes que es amplio el capítulo, ¿sí? Amplio el capítulo de los delitos contra la integridad sexual. Entonces anoten esto: delitos contra la autodeterminación, delitos contra la libertad y delitos sexuales propiamente dichos. ¿Anotaron? Sí, profe. De acá va a salir las preguntas, de todos los PPT van a salir las preguntas, ¿sí? Eh, la evolución de los delitos contra la integridad sexual se fue modificando con el tiempo, se fue modificando y se fue adaptando con el tiempo. Vean, por ejemplo, este ejemplo que les doy ahí, que antiguamente la penetración del pene en la boca dentro jurídicamente era considerado un abuso deshonesto. Actualmente es considerado
una violación, ¿sí? Y vean ustedes cómo va evolucionando también esto, que volviendo a este ítems que muchas veces la mujer era considerada una propiedad del hombre, vamos a suponer sí, que la mujer o era violada inclusive con su consentimiento era realizada tenía una relación sexual, no se le consideraba prácticamente víctima a la mujer. A la mujer se le consideraba que dejaba de ser honesta y la víctima era el, la persona que era su encargado. O sea que el papá era mancillado en su honor en una época antigua, sobre todo en la Edad Media. Acá se ve en este cuadro. ¿Estamos? Eso fue modificándose, como les digo, esto está en constante evolución. Para que vean nomás ustedes, la masturbación en épocas del medioevo era considerado una desviación de la conducta sexual. Eso se va modificando. Ya no es considerado una desviación actualmente. Este es un concepto importante, pero que persiste, que persiste en las personas que son agredidas. La persona que es agredida a veces tiene temor a denunciar el hecho, ¿sí? Porque siente que en cierta medida su honor o su honestidad se ve afectada por ese hecho en la que ella es víctima en realidad. Pero van a ver ustedes que muchas veces las personas que son agredidas no realizan, no realizan la denuncia, probablemente por estar relacionado con este ítem que yo le estoy mostrando acá. Siendo que en realidad esta agresión, ¿sí?, le afecta a su integridad, su dignidad como persona. Pero muchas veces las personas se sienten, ¿sí?, como que son parte del acto y eso lleva a no hacer la denuncia. Acá hay algunos conceptos que tenemos que ver, ¿sí? Delitos contra la autonomía, ¿sí? Tenemos el acoso, la violencia, la violación, el estupro, el abuso, el favorecimiento de la prostitución o proxenetismo y el incesto. Anoten esto o sáquenle foto, ¿sí? Entonces, acoso, violencia, violación, estupro, abuso, proxenetismo, incesto. Bueno, vamos a algunos conceptos así para tratar de entender esto. ¿Qué es el acoso sexual? Entonces, para que haya un acoso sexual debe haber tres elementos. Un comportamiento por parte del acosador que tiene que tener un carácter sexual. La situación no debe ser deseada por la víctima. Y que la víctima perciba como una agresión. Son los tres ítems que tiene que haber. Una persona tiene que hacer algo, ¿sí? Vamos a suponer tocarle el cabello a una chica, el jefe de una empresa, tocarle el pelo a la empleada. La empleada no tiene deseo de que se le toque el pelo y además percibe eso como algo hostil, como algo que le está agrediendo. Esos son los tres ítems que tiene que tener para convertirse esto en un acoso. La violencia sexual es toda actividad sexual no voluntaria
para que sea no voluntaria, tiene que haber tiene que haber un estado que obliga, ¿no? Una fuerza. Está forzada entonces mediante la violencia física, ¿sí? Pero no solamente como violencia física, o sea, cualquier forma de coerción, ¿sí? Cualquier forma de coerción. Por ejemplo, si no accedes a mi pedido vas a perder tu trabajo, etcétera. ¿Estamos? Entonces no hace falta que haya violencia física para que haya violencia sexual. Cualquier forma de coerción o violencia física con más razón, ¿verdad? Pero cualquier otra forma de coerción entra dentro de este capítulo de violencia sexual. Entonces, acá esto implica una relación de sometimiento en la víctima que rechaza, ¿sí? Que rechaza el acto o que no tiene capacidad de consentir. Una persona que no puede consentir, por ejemplo, una enfermedad con un retraso mental, con un retraso mental que no tiene la capacidad de consentir, es considerado como una víctima de violencia sexual. Y este es un concepto importante, que todos nosotros tenemos un espacio físico y psicológico. El, cuando nosotros sentimos que nos invade ese espacio físico o psicológico, eh, ya, y nosotros no queremos que esa otra persona u otras personas estén dentro de ese espacio que es nuestro, entonces nosotros podemos considerar que es una forma de violencia sexual. Este es un concepto importante. La violación lo puede realizar solamente el varón, porque se trata de un acceso carnal, es decir, solamente aquel que tenga un pene puede realizar una violación, pero no importa cuál sea la vía natural, ¿sí? Cualquier vía, cualquier orificio natural puede ser entonces la vía de esa penetración carnal. Entonces, este es un concepto muy importante. Ustedes van a ver a veces en los noticieros que dicen fue violado por una mujer. La mujer no puede violar, ¿eh? Solamente el varón puede violar. Entonces, siempre que haya una penetración por cualquiera de los orificios naturales, en cuanto a en cuanto a la persona que es penetrada no desee participar de ese acto, que sea forzado o que no pueda decir o no pueda consentir el acto, ¿sí? Entonces, en víctimas mayores de 14 años, ¿sí? Por cualquiera de las vías, una penetración carnal es una violación. Entonces, esto es un detalle importante. ¿Ustedes ven mi puntero? Sí, profe. ¿Debe? Bueno, entonces el autor siempre es un varón. La víctima puede ser de cualquier sexo, cualquier edad, sin consentimiento válido. Un menor de edad, ¿sí? O cuando mediare dice violencia, amenaza, abuso coactivo, ¿sí? En relación a dependencia, autoridad de poder, el patrón, el jefe, etc. ¿Estamos todos? Entonces, este es un concepto importante. Hay atenuantes y hay agravantes. Generalmente las agravantes son las importantes, ¿verdad? Cuando es cometido por un ascendiente o descendiente o un afín en línea recta. Un agravante cuando está producido por el padre, por el padrastro, hermanos, primos, tíos, es lo que más frecuentemente se ve en la vida diaria. Generalmente los actos de violación se dan en el ámbito de la casa, en el ámbito de la familia. Pero también vean ustedes que agravante es, por ejemplo, cuando es realizado por
una persona que está encargada de cuidar o educar a la persona. Es una agravante el hecho de que un docente, un entrenador de algún deporte, algún ministro de cualquier culto, o cualquier encargado de la guarda de la persona, realice el hecho. Esas son situaciones que son agravantes. Otro agravante es el hecho de que una persona sea portador de una enfermedad que pueda ser transmisible. Por ejemplo, una persona que sabe que tiene hepatitis B o que sabe perdón, voy a tomar un poquito de agua, que tiene que tiene HIV, por ejemplo, y realiza una violación, eso es un agravante. Otro agravante es cuando es realizado por más de 2 personas, por 2 personas o más. ¿Eh? O si la que realiza el acto está portando algún tipo de arma, no importa qué tipo de arma, arma blanca, arma de fuego, inclusive arma de juguete. Cualquier personal de seguridad, ya sea policial o de empresa privada, en ocasión de sus funciones, porque esto tendría que estar cuidando la integridad de las personas. Aquel que se realiza en un menor de 18 años, menor de edad, aprovechándose de la situación de convivencia. ¿Eh? Esto se veía mucho en las personas que antes traían antes no sé si sigue habiendo, pero antes se le traía del interior con la promesa de hacerles estudiar a los chicos, que se llamaban criadas. Y ahí, bueno, ahí solía haber generalmente este tipo de situación. Entonces, cualquier menor de 18 años que esté en esta situación de convivencia y que sufre una violación, el que realiza esa violación está en una situación agravante. Esto es una variación, variación de lo que es el estupro, ¿sí? En la que la violación se da en una persona que está considerada como inmadura. Entonces, se da entonces en menores de 16 de menores de 16 años en realidad, ¿sí? Entonces, es el acceso carnal en personas inmaduras sexualmente. ¿Qué es el abuso sexual? Es la realización de cualquier acto que tenga significación sexual y que sea distinto al acceso carnal. ¿Eh? Ese acto puede estar realizado de distintas formas. Por ejemplo, pasar al lado de alguien y tocarle los glúteos o los senos o el pene. Eso, por ejemplo, es un abuso sexual. No hay acceso carnal. No hay acceso. Y no hace falta que sea una persona extraña. ¿Sí? Una persona puede denunciar incluso al cónyuge de esta situación. Cualquier aproximación en niños es un delito. ¿Por qué se considera que es un delito? Y porque el niño no comprende esta situación. No comprende esta situación. Por eso es que hay que tener una buena educación a los chicos, porque cada vez hay mayores situaciones en las que las personas que están encargadas de su educación o de su guarda realizan estos actos. Vean esta situación, por ejemplo, ¿sí? Cuando se introducen objetos que no es una penetración carnal, entra dentro de este capítulo.
Entonces, ¿se entiende este concepto? Sí, profe. ¿Se entiende, Sí, verdad? profe. Que no hace falta que, por ejemplo, una persona le roce con el pene el glúteo a una persona, o que alguien le toque el pene. Cualquier situación que tenga una connotación sexual que no sea deseada por la persona puede ser considerada un abuso sexual, ¿sí? Y dentro de este capítulo, otra vez, eh, la situación que no corresponde a la violación, porque la violación siempre es carnal, entra dentro de este capítulo. Entonces, cualquier objeto, eh, consoladores, yo he visto y he retirado del ano, ¿cómo se llama? Esos frasquitos de, de desodorantes. He operado, es muy frecuente, no se crean que es raro. En las guardias van a ver esto. Entonces, se considera un delito cuando la víctima no da su consentimiento, o cuando hay una persona menor de edad o no puede consentir esa persona por un trastorno en su desarrollo psicofísico mental, o cuando media la violencia, la amenaza. Eso es considerado entonces abuso sexual. Hay un concepto interesante que es el abuso sexual agravado. En el que el acto en sí ocasiona un daño a la salud física o a la salud mental de la víctima de manera grave y prolongada. Hay personas que quedan de por vida con temor, ¿sí? Hay personas que ya no forman familias después de un acto de estos. Igual que con la violación, si es producido por un ascendente, descendiente directo, ¿sí? Alguien que tenía encargado su educación o su guarda. Esas son situaciones que agravan el cuadro. Igual cuando es cometido por dos o más personas, lo mismo que para la violación. Otro delito es el favorecimiento de la prostitución. ¿eh? Promover o facilitar con abuso de autoridad la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos u otros. El abuso de la autoridad se puede interpretar como el de los padres o algún familiar que esté a cargo de las personas que están a la guarda. Inclusive el abuso de autoridad puede ser considerado el hecho de tener un mejor pasar económico, aquellas personas que tienen mucho dinero y se aprovechan de eso para favorecer o instalar sitios de prostitución. El incesto es el contacto físico realizado con un pariente de consanguinidad. Por ejemplo, el padre con la hija, se ve sobre todo en los últimos meses hemos visto algunas noticias de nenitas de 9, 10 años embarazadas, ¿sí? Y el padre era justamente su padre, ¿verdad? Entonces, eso es el incesto. Este es el Código Penal paraguayo. Este es el Código Penal paraguayo, en la que ven ustedes que cada tipo de situación, de delitos contra la autonomía sexual, cada tipo tiene su propia sanción, ¿sí? Tiene su propia... eh, y que este concepto es importante. Los delitos contra la autonomía sexual son delitos de instancia privada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede decir que es un delito de instancia privada? Profe, ¿no sería cuando ya se vería, o sea, se acuden a abogados privados o uno hace una denuncia particular? No. ¿Se acuerdan que cuando empezamos nuestras clases dijimos que hay delitos de instancia pública y de Ese instancia no es privada?
la persona que recibió la agresión tiene que hacer la denuncia o Exactamente, algo así. exactamente. Eh, Ustedes como médicos, ustedes pueden recibir en su guardia, ustedes pueden recibir en su guardia una chica, por ejemplo, de 22 años que fue violada en la calle. Ustedes como médicos están obligados a atenderle y tratar de solucionar las lesiones que tuvo. Ahora, la denuncia la tiene que hacer la víctima. Ustedes, vamos a suponer que ustedes hacen la denuncia, eso va a la prensa y después la persona le puede acusar a ustedes que ustedes violaron su intimidad. ¿Estamos? Ustedes no tienen que hacer la denuncia. Ahora, si la víctima tiene ciertas características, como por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir? Ustedes reciben una persona que fue abusada o violada, ¿cuándo están obligados a hacer la denuncia Menor de ustedes? edad, profe. Menor de Muy edad. bien, muy bien. ¿Otra situación? Personas que tengan algún retraso mental. Perfecto, perfecto. O cuando hay situación de convivencia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando, cuando se produjo, por ejemplo, una persona que está en la comisaría, vamos a poner una persona que está en la comisaría, está detenida en la comisaría, un mayor de edad, ¿verdad? Generalmente, cuando van a ingresar a la comisaría, pasan primero por el hospital, se le hace un examen físico y con una evaluación clínica, ahí recién le llevan a la detenido. Y si ahí recibe un delito contra su autonomía sexual, va al hospital, ustedes vean, esperan, pues este estuvo detenido, ustedes están obligados a hacer la denuncia ahí a la fiscalía. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, ¿Se profe. profe. entiende, verdad? Por eso es importante porque ustedes pueden llegar a tener problemas si no hacen ese tipo de, 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 de denuncias. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ustedes pueden ser excelentes médicos, muy técnicos en lo que hacen, pero estos pequeños detalles les pueden hacer pasar mal momento. Vean ustedes, entonces, maltrato a menores, tiene 2 años, abusos sexuales en niños, es bajo, ¿eh? Vean que es bajo la cosa, pero el proxenetismo, actos homosexuales, vean ustedes que eh, el acto no, el, los, es, como es, la sanción no es muy grande. ¿Eh? Y estos son denuncias, como ya dijo el compañero Santiago, creo que era la denuncia, estos tienen acción penal pública. Desde el punto de vista propiamente de la actividad del médico forense, eh, los actos pueden ser y deben ser bien registrados. ¿Sí? Por ejemplo, eh, ¿qué, qué podría ser una evaluación clínica o qué podrían hallar ustedes en una evaluación clínica de un abuso sexual sin penetración? O sea, no hubo violación. Y la mujer va y denuncia que una persona abusó de ella sexualmente. Por ejemplo, ¿qué pueden ver? Pueden ver mordiscos, por ejemplo, arañazos, ¿sí? Y con respecto a la violación, la evaluación de los orificios es muy importante. Ahí vamos a ver lesiones, laceraciones, congestiones, tanto por vía anal como vaginal. Y a veces si bien la boca también es un orificio natural que incluye este capítulo, a veces las lesiones es más difícil de comprobar, ¿eh? Pero uno tiene que evaluar. Si la situación ocurre en el Gran Asunción, en Asunción, en el Gran Asunción, hay una clínica forense a la que son derivados estos pacientes. Yo cuando era forense, cuando tenía un caso de esto, o citaba directamente con el móvil de la fiscalía, se le llevaba a esa clínica y ahí se le hace todo la evaluación. Entonces, ahí vamos a encontrar lesiones vitales, lesiones recientes, ¿sí?
acá tenemos algunos rasgos, ¿sí? Que permiten diferenciar un desgarre de una situación o una estructura congénita. No les voy a pedir eso, pero tener el concepto de que estas lesiones pueden ser muy bien evaluadas. Generalmente son ginecólogos los que evalúan estas lesiones. El examen físico se complementa con el examen de fluidos. El examen de fluidos, aspirar las secreciones vaginales, anales, porque ahí podemos obtener semen, que puede ser sometido a un examen de ADN, inclusive materiales que están debajo de la uña. Se toma de la víctima, se toma el material que está debajo de la uña, eso también puede servir para hacer un estudio de ADN. Es importante el examen psíquico, porque como ya dijimos, el daño psíquico que produce una persona que sufre esta agresión a veces es muy grave y es prolongado, este daño que sufre. Tanto por vía vaginal como por vía anal, inclusive por vía oral, se toman entonces los materiales que van entonces a ser llevados. Generalmente, uno puede tener dos formas de evaluar la región perineal. Una de ellas es con la posición de litotomía, es decir, con la posición ginecológica, y se utiliza los cuadrantes del reloj. Es decir, lo que está para arriba es hora 12, para abajo hora 6, a la derecha es hora 3 y a la izquierda es hora 9. Y eso es tanto para la posición en plegaria maometana como en la posición ginecológica. Y uno tiene que especificar qué posición fue la que le hizo, la que utilizó con el paciente cuando describió esas lesiones. Y tiene que describir eh, las lesiones antiguas, las lesiones nuevas y la característica del esfínter. Porque a veces la lesión, si bien hay lesiones agudas, va acompañada de signos que orientan a que esa persona ya fue abusada o fue violada ya en reiteradas ocasiones. Acá le estoy mostrando entonces algunos detalles. Lo que ya vimos puede ser los delitos sexuales en personas sin vínculo con la víctima, ¿sí? Sin vínculo con la víctima. ¿Qué pasa cuando una persona es violada por alguien que no tenga nada que ver con el entorno? Generalmente recibe el apoyo de la familia. Cuando el delito es realizado por una persona que tiene relación con la víctima, sobre todo si es familiar, a veces la familia incluso protege al victimario. Eso es un detalle importante. Van a ver ustedes que incluso a veces la madre de la víctima protege al victimario, que muchas veces es su pareja. Sí. Bueno, en general existen perfiles, ¿sí? Existen perfiles que orientan a ubicar a una persona como probable abusador. Personas son lábiles, emocionalmente inestables, ¿sí? Responden muy mal ante las situaciones de frustración, son personas de baja autoestima, necesitan generalmente estar rodeados de afecto, son hostiles hacia la mujer, son inseguros, muchas veces son personas que dudan de su masculinidad, pero si bien dudan de su masculinidad, hacen curso de su fuerza y de su machismo. Son
algunos ítems que orientan hacia al criminalista a ubicar a una persona que puede ser un abusador. Hay distintas motivaciones que llevan al victimario a realizar el acto, ¿eh? La hostilidad, afirmación de poder, sadismo, impulsividad, degradación. Bueno, este es un capítulo interesante que es la parafilia. ¿Alguien conoce lo que es la parafilia? ¿Qué sería el concepto, bro? Eso no Parafilia es son a la fantasía o algo así, doctor. exactamente, uno puede tener fantasía. Uno puede tener fantasía y se puede excitar con una fantasía, pero si esa fantasía es lo único que le excita, ¿sí? O lo único que le lleva, el hecho que le lleva a cometer algunos delitos, eso es parafilia. Por ejemplo, parafilia es eh, con los muertos, eso se llama necrofilia. De la, una hace unos, no me acuerdo cuánto, pero una persona fue expulsada uno de los morgueros fue expulsado porque se le descubrió que tenía relaciones con los cadáveres. Entonces, una situación eh, en la que eh, se, el impulso, o el estímulo, ¿sí? El estímulo es inusual y la reacción hacia ese estímulo es lo que marca la conducta. Entonces, es un patrón de comportamiento hacia objetos, ¿sí? Situaciones, actividades o individuos. Hay personas, por ejemplo, los voyeristas, que están con una persona y no se excitan, pero miran haciendo, por ejemplo, miran a alguien bañándose y ese es su momento de máximo placer, ¿sí? Como les decía anteriormente en época del medioevo, un poquito más incluso, la masturbación era considerada una parafilia, ¿eh? El sexo oral también era considerado una parafilia. Ven ustedes cómo va cambiando, ¿eh? Va cambiando muchos de estos conceptos. La pedofilia, por ejemplo, el sadismo, masoquismo, conocen lo que es eso, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿Eh? doctor. El sadismo, ¿quién sabe lo que es sadismo? Porque les voy Y a eso es preguntar cuando así. ya hay Cuando un lastima a otro, profe, y disfruta de maltrato. Eso, lastimar a otro. el hecho de ocasionar daño a otra persona le produce mucha excitación. Y el masoquismo, Al revés, profe, recibir lo que eso. La zoofilia, la zoofilia, ¿qué les parece que es? Ese que quiere tener relación con animales, ¿verdad? Quiere tener y tiene también, ¿verdad? Sí, profe, tiene. ¿Mm? El exhibicionismo, el voyerismo que les dije recién, observar a las personas. La coprofilia, la necrofilia, el hecho que yo les comenté recién, el fetichismo con los objetos. Hay gente que se excita por ejemplo, con ropa de mujer, y se viste con ropa de mujer, y eso le ocasiona, por ejemplo, un varón, digo, ¿verdad? Un varón que se viste con ropa de mujer, eso le ocasiona mucha excitación a veces, ¿sí? Y le llega al orgasmo, ¿sí? No solamente el hecho de transvestirse, sino que también el hecho de que utilizar ropa, por ejemplo, de otro sexo, le ocasiona excitación. Bueno, eh, todo esto está dentro del código, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguno, profe. Bueno, creo que hemos visto los capítulos más este,
importantes de este ítem. Nos vemos el viernes entonces, ¿sí? Un ratito. Nos vemos el Dale, viernes. profe. Están todos presentes por lo que veo. Dale, profe, gracias. Dale, Dale, profe. profe.